o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Padre eterno, gracias a Dios que estamos nuevamente en las instalaciones de Canal 9 para llevar a cabo un programa más, una lección más de este programa espiritual. Gracias le damos a Dios, pero en especial también por usted que ya está en sintonía de Canal 9. Le pedimos que se quede en estos momentos para poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Para empezar, vamos a suplicarle que donde quiera que usted se encuentre en esta tarde, noche y en estos momentos que usted visualiza este video, le vamos a suplicar que oremos juntos a nuestro Padre eterno para pedir la dirección y su bendición sobre su palabra que vamos a estudiar en esta tarde. Oremos. Bendito Padre que moras y habitas por toda la eternidad, te damos la honra y la gloria en esta tarde, noche. Gracias te damos, oh Dios, en estos momentos estamos nuevamente en las instalaciones de este canal para llevar a cabo una lección más de tu palabra. Gracias, oh Dios eterno, por el don de la vida. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas para poder estudiar tu palabra. Oh Dios eterno, te suplicamos una bendición, que tu Espíritu nos guíe, nos abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, discernir correctamente tu palabra y también para poder atesorarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida, oh Dios eterno. Te suplicamos también una bendición sobre los televidentes quienes ya están en sintonía en estos momentos, tanto a través del sistema de cable como a través de internet. Bendígalos grandemente, oh Dios eterno. Te suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimados televidentes y amados hermanos, gracia y paz a vosotros. Gracias damos a nuestro Padre por regalarnos este privilegio de encontrarnos de nuevamente. Gracias a nuestro Dios por regalarnos este privilegio. Reciba usted un cordial saludo a nombre de la Iglesia de Dios en Aldea El Duraznal. Agradece su tiempo por el espacio que cede de estudiar con nosotros la palabra del Señor. Vamos a empezar estudiando la palabra de nuestro Dios, para lo cual vamos a invitarlo para que tome una Biblia ahí a la mano o nos ayude prestando su valiosa atención para que así todos juntos aprendamos de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la lección número 2 y la lección número 2 se intitula ¿qué es la hermenéutica y por qué es importante estudiarla? Esa es la pregunta que hoy vamos a estudiar. Es la lección número 2 de la serie que apenas hemos empezado a estudiar, que se intitula Hermenéutica Bíblica. Vamos a empezar entonces diciendo que la hermenéutica bíblica es una de las tareas más preciosas que el predicador puede hacer. La hermenéutica bíblica es un desafío que todo predicador debe conocer y debe manejar al momento de trazar y estudiar la palabra del Señor. ¿Dónde encontramos la palabra hermenéutica en toda la Biblia? Quizás la palabra en español no lo vamos a encontrar como tal, como es la palabra hermenéutica. Sin embargo, encontramos su equivalente en el hebreo como también en el griego. Los invito a leer el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La hermenéutica está asociado al estudiante de la palabra de Dios.
La hermenéutica está asociado a aquel persona, aquel redimido que se acerca a Dios y tiene deseo de conocerla, manejarla y enseñarla. Asimismo, por ejemplo, en Nehemías 8:8, quizás el texto clásico del Antiguo Testamento, encontramos este precioso pasaje que dice así, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si usted nota acá en este pasaje, el proceso de la hermenéutica empieza con la lectura de la palabra de Dios. La hermenéutica empieza primero con el acercamiento del estudiante a la palabra del Señor, para lo cual continúa su proceso leyéndolo. Y así continúa su proceso dándole sentido. Eso de dar sentido a la palabra del Señor es interpretar, es comprender y entender lo que el pasaje quiere decir. Y el propósito final de la hermenéutica es lo que dice al final de este pasaje, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cuál es el propósito final de la hermenéutica bíblica? Es que el quien enseña la palabra del Señor dé a conocer la intención original del autor, donde se extrae el mensaje. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17, versículo 11, leemos esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La comprensión de la palabra del Señor es un proceso que debe seguirse ordenadamente. Igualmente Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, escribe estas palabras. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escuche usted esto, que usa bien la palabra de verdad. Más bien en el griego dice que trace la palabra de verdad. La palabra trazar es el equivalente de comprender, interpretar y aplicar correctamente las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Pero ¿qué es eso de la palabra hermenéutica? La palabra hermenéutica es una palabra que viene de dos voces griegas, viene del idioma griego y ocurre varias veces en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la palabra hermenéutica aparece como un verbo. En primer lugar, aparece como el verbo hermeneuo. Y este verbo aparece en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 38, que dice así: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. Y luego viene la palabra que traducido es maestro. El verbo hermeneuo aquí es traducido. También en Juan 1:42 encontramos este mismo verbo, que dice así: y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dice así: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, otra vez la palabra que quiere decir, o sea, traducido es el verbo hermeneuo. Asimismo también la palabra hermenéutica aparece también como un sustantivo en el Nuevo Testamento. Aparece como un sustantivo. Y ese sustantivo en griego es hermeneía. Y este sustantivo lo encontramos en 1 Corintios 12:10 y 1 Corintios 14:26. Y este sustantivo es interpretación. En estos dos pasajes es interpretación. En tercer lugar, es la palabra, el vocablo hermenéutica, también aparece como un verbo definido, que es diermeneuo. Y este verbo lo encontramos en Lucas 24:27, Hechos 9:36, 1 Corintios 12:30, 1 Corintios 14:5, 14:13 y 14:27. En estos pasajes la palabra es
interpretación o alguien que interpreta. Así también la palabra hermenéutica aparece también como el verbo que aparece en Mateo 1:23, que es traducir, es transliterar una palabra a otro idioma. Pero acercándonos un poquito más, a raíz de estas lecturas de la palabra del Señor, la palabra hermenéutica entonces simplemente significa traducir, interpretar, explicar o significar. En términos de teología bíblica, en cuestiones ya meramente teológicas, la palabra hermenéutica se define como, escuche usted la definición de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y arte de la interpretación bíblica. Notó usted ahí dos aspectos sumamente fundamentales. La hermenéutica es ciencia. En segundo lugar, es arte. Nos detenemos un momento ahí para comprender las dos palabras importantes ahí. En primer lugar, la hermenéutica es ciencia. Es ciencia en el sentido de que sigue reglas bien definidas. No es algo de que tal vez alguien decide darle un sentido a un pasaje como cree o como considera, sino en primer lugar la hermenéutica es una ciencia porque tiene reglas bien puntuales, tiene reglas que hay que seguir en el proceso de interpretación de la palabra del Señor. Y esas reglas no pueden ser violentadas, esas reglas no pueden ser eliminadas, esas reglas no son optativas. Cuando sucede tal cosa, cuando el estudiante de la Biblia se acerca y no sigue ni un patrón de interpretación, hierra en la comprensión de un pasaje de la Escritura. Entonces, en tal sentido, hermenéutica es ciencia porque sigue un patrón bien definido, un patrón que no puede ser alterado. En segundo lugar, en esta definición que hemos leído, la hermenéutica es arte. Es arte en el sentido de que no solo necesita de reglas definidas, sino también necesita de la habilidad, del talento, del don, la capacidad del estudiante de la Biblia. Quien se acerca a interpretar la Biblia, quien se acerca a estudiar la Biblia, debe también estar dotado de la habilidad, de la destreza de estudiar la Biblia, en el sentido de que debe conocer por lo menos las ideas fundamentales de la gramática, que es una oración, que es un verbo, que es un calificativo, que es los pronombres, debe manejar los tiempos de los verbos. Todo eso tiene que ir relacionado al estudiante de la Biblia. Por eso se dice que la hermenéutica, en primer lugar, es ciencia, porque sigue reglas definidas. En segundo lugar, es arte, porque necesita de la habilidad y la destreza de quien se acerca a estudiar la palabra del Señor. Pero, ¿cuándo es la hermenéutica efectiva, de beneficio y de provecho para el estudiante de la Biblia y para la congregación en general? ¿En qué momento la hermenéutica se vuelve una herramienta realmente beneficiosa y edificante para el estudiante en primer lugar y para la congregación en segundo lugar? Solo es provechoso cuando cumple con ciertas presuposiciones o ciertos principios, que sin esos principios toda labor de hermenéutica será en vano. Por más que el quien se acerca a la Biblia sea habilidoso y siga las reglas de la hermenéutica, no tendrá el alcance efectivo si no se siguen estos principios. Principio número 1 para que la hermenéutica sea beneficiosa para el estudiante y para la congregación. Primer principio: creer y confiar que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar,
De nada sirve tener una hermenéutica definida, tener reglas definidas y tener buena habilidad si no se reconoce primero que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Dios se nos ha revelado en su santa palabra. Nuestra tarea como estudiante de la Biblia y como congregación es escuchar la voz de Dios. En tal sentido, el estudiante de la Biblia se vuelve un receptor sumiso de las enseñanzas de la palabra de Dios. Cada texto que contiene la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, cada texto de la Sagrada Escritura es inerrante, no tiene ningún error, por cuanto la Biblia proviene de Dios, es inspirada divinamente. En tal sentido, entonces, lo que la hermenéutica hace es simplemente seguir la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Lo que el estudiante hace es ser sumiso, ser un buen oyente de la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Para que el predicador sea un buen maestro de la palabra en la congregación, primero debe saber bien escuchar la voz de Dios a través de su palabra. De tal manera entonces que toda la Biblia es la palabra del Señor. Nos acercamos con esa sumisión, con esa humildad y sencillez de corazón, confiado en que la Biblia es la palabra del Señor. Si se duda al momento de acercar la Biblia, por más que se tenga una buena herramienta a la mano, por más que se tenga una buena habilidad, habrá un problema en el proceso del estudio de la palabra del Señor. Principio número 2. El texto bíblico, un pasaje bíblico, determina los límites de su propia interpretación. Ejemplo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Dónde empiezan los límites de ese pasaje? Empieza con ese texto y termina con ese texto. El estudiante de la Biblia jamás debe pensar otro pensamiento, otra interpretación, otra consideración u otro significado más de lo que ese pasaje dice. Jamás el estudiante de la Biblia va a decir, para mí creo que esto significa. No tiene nada que ver con lo que el estudiante quiere interpretar de ese texto, sino más bien ese texto establece su claridad, establece, como dicen los eruditos de la Biblia, establece su perspicuidad. Un pasaje es claro por sí mismo, estableciendo su límite desde el inicio hasta el final de ese mismo texto. Tomamos un texto, interpretamos ese texto y simplemente decimos lo que el texto dice. No decimos lo que creemos que el texto dice, sino simplemente lo tomamos y decimos lo que el texto dice. En ese sentido tenemos que ver el texto, comprender el texto, analizar el texto y aplicar el texto al oyente. Tenemos que recibir el texto tal como es, sin pensar más de lo que ese texto establece. Un tercer principio para que la hermenéutica sea beneficiosa y de edificación para la vida del estudiante de la Biblia como también para la vida del oyente es que la Escritura se interpreta a sí mismo. La Escritura se interpreta a sí mismo. Es lo que los eruditos llaman la analogía sola scriptura. Para interpretar la Biblia no necesitamos de ayuda externa. No necesitamos de sueños, revelaciones o interpretaciones que alguien venga a hacer de afuera. La Biblia es una unidad. Los 66 libros guardan una unidad en su enseñanza. Ningún libro de la Biblia se contradice. Ningún capítulo de la Biblia tiene su contradicción en otro libro. Más bien, los 66 libros guardan su unidad.
No hay ni un conflicto dentro de los 66 libros. Toda la escritura está en armonía en cuanto a su enseñanza. En ese sentido, lo que el creyente hace es tomar la Biblia como su constitución. No necesitamos de alguien de afuera, alguna directiva, alguna asociación o algún equipo de trabajo que venga a decir, fíjese que este texto lo tienen que entender de esta manera, sino que la Biblia es tan clara que ella misma se interpreta en todas las enseñanzas que establece. La Biblia es confiable y todo lo que enseña es confiable por cuanto viene de un Dios que se ha revelado de manera confiable. Jesús dijo, si usted se recuerda en el Evangelio de Mateo, Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿A qué ley se refiere el Señor Jesús? A toda la escritura del Antiguo Testamento, o técnicamente llamado Antiguo Pacto. De manera que el Antiguo Testamento no está en contradicción con el Nuevo. No hay una parte de la escritura que se contradiga a sí mismo, sino que toda la escritura es tan clara que hay que tomar sus enseñanzas tal como lo establece la escritura misma. Un cuarto principio que hay que tener en mente para que el estudio de la hermenéutica sea provechosa es este principio. El texto bíblico se nos dirige en oraciones, en frases, en palabras, en verbos. Un pasaje contiene una gramática, una sintaxis, una morfología. El estudiante de la Biblia, al momento de acercarse a la palabra del Señor, sí tiene que recordarse de lo que aprendió en la escuela primaria, en el nivel medio o en el nivel superior, que es un verbo definido, que es un participio, que es un artículo, que es un verbo con presente indicativo o con pasado indicativo. Todo eso el estudiante de la Biblia tiene que entender, tiene que manejar para comprender un pasaje de la Biblia. Cada texto que el estudiante lee tiene un orden, no solo un orden lógico, sino también tiene un orden gramatical. ¿Por qué el verbo va primero? ¿Por qué el verbo va segundo? ¿O por qué el verbo va al final del pasaje? Todo eso tiene un sentido en la mente del autor original, quien escribió la Sagrada Escritura. Cada pasaje de la Biblia, cada libro de la Biblia contiene gramática. Al estudiar la palabra del Señor, tenemos que entender cada palabra, cada verbo, cada frase, cada oración en su contexto inmediato, como también en el contexto más amplio de la Escritura. Cada palabra que contiene la Escritura posee una estructura gramatical. Eso lo aprendimos en la escuela primaria, los que tuvimos la dicha de pasar en la escuela. Aprendimos todo lo que se refiere a la gramática, cuando va un verbo en masculino, cuando va un verbo en singular y todo eso, que lo que se refiere a la gramática, todo eso hay que manejarlo bien para poder entender la Sagrada Escritura. De tal modo que entonces no agarramos la Biblia y lo leemos como cualquier periódico, sino también tenemos que detenernos y observar detenidamente la estructura gramatical y la sintaxis que contiene esa escritura que estamos leyendo. De hecho, la teología moderna liberal ha desconfiado y descuidado esta parte. Los teólogos liberales toman un texto y moralizan con ese texto, alegorizan con ese texto y establecen doctrinas basadas a través de una alegoría. Pero el verdadero estudiante de la Biblia se acerca a ella comprendiendo cada palabra, comprendiendo cada oración. Si usted se recuerda en la primaria, una oración tiene un inicio y tiene un final. Cada oración lleva signos de puntuación, como es la coma, el punto y todos sus equivalentes. Todo eso el estudiante de la Biblia lo toma con mucho cuidado, con mucha serenidad, y trata la manera de ir comprendiendo por qué hay una pausa aquí, por qué el autor original establece una nueva idea acá. Todo esto el estudiante tiene que ir comprendiéndola.
Un quinto principio para que el estudio y el uso de la hermenéutica sea provechoso realmente es que el canon establece la revelación y todo el canon es confiable en sus partes. La Biblia ya está completa. Ya no tenemos nuevas revelaciones. Si usted se perdió la serie de bibliología, puede ir al canal en YouTube y ahí estudiar con más detenimiento lo que es el canon. Pero para la lección de hoy, el canon, simplemente diremos esto: la Biblia contiene 66 libros y dentro de estas 66 agrupaciones de varios libros que contiene la Escritura, estos guardan armonía entre sí referente a las doctrinas que se ha de creer. Cada parte de este canon está en armonía desde un principio hasta el final. La inspiración de las Escrituras se concretiza en un canon. Sería difícil creer en un Dios que no habría dejado de hablar o de manifestarse. Pero nuestro Dios se ha revelado finalmente en la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo se nos enseña en el Nuevo Testamento. De manera que, como dice Hebreos, y por último, la última vez que Dios se ha revelado a la humanidad es a través de la persona de Jesucristo. Una vez que la persona de Jesucristo terminó su misión, también el canon de la Escritura se cerró. La iglesia no tiene nada que ver con el canon. No es la iglesia quien establece el canon. La iglesia no decidió, ni decide hoy, ni decidirá en el futuro qué libros agregar al canon o qué libros no agregar, qué libros tomar o dejar de creer, sino más bien Dios en su soberanía estableció el canon que debía de regir la vida y la misión de la iglesia. Es Dios estableciendo el canon de las Escrituras, de manera que ninguna directiva, ningún cuerpo humano organizado debidamente establece el canon. Nadie tiene tal potestad. De modo entonces que Dios mismo estableció el canon para la creencia de su pueblo. De manera que toda enseñanza hoy en día debe ser establecida dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Si una doctrina no está contenida dentro de la Escritura, tal doctrina es herejía, o como se dice en latín, es airesis. La doctrina que se ha de creer para la piedad, para la fe y la conducta, debe ser contenido en el canon de las Escrituras. De manera que entonces negamos toda revelación, todo sueño, como que venga a completar la revelación de Dios. Todo sueño en el día de hoy, toda nueva revelación en el día de hoy, no proviene de Dios, sino de Satanás. Dios ha hablado al hombre y ha terminado de hablar. Por eso tenemos las Sagradas Escrituras. El canon que tenemos es confiable y es exacto. Todo lo que hemos de creer está completamente contenido en ese sagrado libro. De hecho, el liberalismo teológico del siglo XX negó el canon de las Escrituras. Dejó abierto el canon para que fuera cuestionado. Pero nosotros, como la Iglesia de Dios, creemos decididamente que Dios ha cerrado ese canon. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, fue el último libro que se escribió del canon de las Escrituras. Fuera de ese libro ya no tenemos ninguna nueva revelación. Un sexto principio que hay que tener en cuenta para que el uso y estudio de la hermenéutica sea provechoso y edificante es que la Escritura contiene diversidad de géneros literarios. Los primeros 5 libros de la Biblia, usted se recuerda cuando estudiamos bibliología, los primeros 5 libros de la Biblia es ley, es nomos en hebreo.
Todo eso habla de leyes, de principios, de estatutos y enseñanzas. Para interpretar esos 5 libros hay reglas hermenéuticas precisas que usar para entenderla y poder aplicarla correctamente hoy. Pero avanzando al siguiente grupo de la Biblia, que es el grupo de historia. El género literario denominado historia tiene también sus reglas, cómo interpretarlas. Avanzando en la Sagrada Escritura llegamos a la poesía. La poesía tiene sus reglas hermenéuticas que deben ser usadas cuidadosamente para comprenderlas bien. No vamos a usar las reglas de los primeros 5 libros para interpretar salmos. Para extraer un precioso sermón de los salmos, del libro de Job, de Proverbios, de Cantares y Eclesiastés, no vamos a usar las reglas de la profecía. Cada género literario en la Biblia tiene sus propias reglas para ser interpretadas. Si ustedes se recuerdan en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan, nuestro Señor Jesús dijo más de 7 veces las atribuciones que Él tiene. Cito por ejemplo unas 2. Él dice: yo soy el camino. Nadie va a pensar que nuestro Señor Jesús es la tierra que pisamos. Más bien es una metáfora, es una analogía que Él utiliza para comprender el rol o la misión que Él tiene para rescatar a los pecadores. También nuestro Señor Jesús dijo que Él es la puerta. No vamos a utilizar eso literalmente como la puerta de nuestra casita. Eso tiene un lenguaje literario, tiene un género literario propio. De modo que entonces la Biblia contiene varios géneros literarios y cada género tiene sus propias reglas para su interpretación. Eso es sumamente importante. Por eso, si nuestro Dios nos regala la oportunidad más adelante, hablaremos puntualmente de cada detalle al respecto. Pero hoy simplemente estamos hablando a grandes rasgos de los géneros literarios de la Biblia, que es una parábola, una metáfora, una hipérbole. Todo eso iremos comprendiendo a medida que avancemos en el estudio de esta serie. Un séptimo principio de la hermenéutica que hay que tomar muy en cuenta es que las escrituras no están sujetos a alguna autoridad externa a ella misma. Nadie tiene la autoridad sobre la Biblia. Ningún cuerpo eclesiástico terrenal no tiene nada que ver con lo que la Escritura ya ha establecido. Ni siquiera la arqueología bíblica, que es una de las áreas de la ciencia humana, está efectuando el día de hoy. Muchos quieren hacer excavaciones y encontrar al Adán de la Biblia, pero eso no tiene nada que ver. Ya sea que la arqueología un día encuentre los restos de Adán y Eva o no las encuentre, eso ni quita ni pone la autoridad de la Biblia. La Biblia es autoritativa por sí misma, por cuanto esa Biblia viene del Dios que ha establecido y lo ha inspirado. Entonces, en tal sentido, nada ni nadie puede corregir a la Biblia en ningún sentido y en ninguna área. Respecto a la creación, por ejemplo, la creación del Génesis 1 es una realidad. Muchos teólogos liberales, muchos predicadores liberales dicen que Génesis 1 es una mitología. Pero eso ni quita ni pone nada en contra de la verdad que ya está establecido. Nuestro Dios es tan claro en su palabra que nosotros tomamos cada palabra tal como Él lo ha establecido. Por eso el hermeneuta, el exegeta de la Biblia, no debe corregir la Biblia tan solo por algunas afirmaciones científicas modernas. Cualquier expresión moderna que proviene de la ciencia humana no altera el contenido de la palabra del Señor. La palabra es autoritativa por sí misma. Esa es una verdad
que todo estudiante debe tener en su mente y en su corazón. Un octavo principio que hay que utilizar bien para estudiar la Biblia y entenderla bien es que la Biblia y la historia deben ser creídas y enseñadas en el tiempo y en el espacio. Lo que contiene la Sagrada Escritura empezó con un tiempo, con un espacio definido, empezó con una realidad objetiva. Todo lo que la Biblia establece desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 hablan de una verdad real. Aunque la ciencia moderna niegue esa realidad, no por esa deja de ser verdad. Lo que la palabra del Señor establece en su contenido, esa es verdad. La Biblia habla de Adán y Eva, fueron seres reales, no fueron seres mitológicos ni seres simplemente históricos, sino ellos vivieron en un tiempo definido y vivieron en un espacio definido. Todo lo que la Biblia dice sucedió. Hubo un inicio de la humanidad, eso la Biblia lo establece. Hubo un inicio en que empezó la creación humana y esa es una verdad. Hubo un inicio de la caída de la humanidad en el pecado, también es otra verdad. Pero también se promete la redención, es otra verdad. Hubo un momento, un tiempo en que nuestro Señor Jesús vino a la tierra y eso lo creemos porque la Biblia lo establece. Pero también la Biblia habla de que conforme el tiempo va avanzando, conforme todo va progresando, también esperamos, porque la Biblia lo establece, que Cristo regresará y reinará sobre la tierra. Establecerá un reino de paz, un gobierno de paz, un gobierno de bien, de bendiciones, donde la gloria de Dios en el cielo será reflejada en la tierra. Eso no lo creemos porque alguien nos lo enseñó. Eso lo creemos, lo proclamamos y lo sostenemos porque la Biblia lo enseña claramente. Un día nuestro Señor Jesús regresará y gobernará esta tierra. Al final de esos 1000 años, la Biblia dice que habrá un juicio final, llamado el Gran Trono Blanco, donde todos aquellos que rechazaron el Evangelio serán también juzgados. Y que después de ese juicio del Gran Trono Blanco, todo llegará a su fin. La maldad desaparecerá y todos los que siguen la maldad, todos los obradores de maldad también llegarán a su final. Y luego nuestro Dios mismo vendrá a la tierra. El cielo vendrá a la tierra. A eso la palabra del Señor lo llama el reino de la eternidad. Esa es otra verdad también, que no necesitamos fuentes externas para que nos lo confirmen, sino más bien la Biblia lo establece tan claramente. Entonces la Biblia contiene tiempo y espacio. Todo lo que la Biblia habla sucedió en tiempos pasados, en espacios determinados. Al igual que el día de hoy, todo lo que la Biblia habla está sucediendo y lo por venir también acontecerá. No porque alguien lo desea, sino porque Dios mismo lo ha establecido. Un noveno principio. La Biblia debe leerse como tal, conteniendo un sinfín de sucesos y acontecimientos. La Biblia debe ser predicado en todo su contenido. La Biblia debe ser enseñada en todas sus ramas, en todos sus géneros literarios, en todos los grupos en que se le ha sido organizado para su entendimiento. No hay una parte de la Biblia que hable mejor que la otra. No hay una parte de la Biblia más importante que la otra. Toda la Biblia debe ser enseñada. La salvación se habla desde un principio y se habla al final de la Escritura. Y por último, la Biblia, un 10º principio, las promesas de la Biblia son verdad. Las promesas que la Biblia enseña son verdad porque vienen del Dios verdadero. Hubo un principio, es una verdad, pero habrá un final, es otra verdad. Habrá un
una condenación eterna para aquellos que rechazan el Evangelio, es una verdad, pero habrá una resurrección para aquellos que con fe y arrepentimiento en Cristo Jesús ya están descansando. Y aquellos también que rechacen la verdad del Evangelio y prefieran abrazar la mentira, también tendrán un final triste. Habrá un reino milenial, habrá un gobierno precioso sobre la tierra misma será restaurada a su estado original. Todos los israelitas serán restituidos como el pueblo de Dios. Los redimidos de hoy serán ángeles que adorarán a nuestro bendito Señor en el milenio. Todos aquellos que han muerto por alguna enfermedad o cualquier circunstancia volverán a la vida y reinarán con Cristo en el milenio. Esas son promesas benditas que la Biblia establece. Son promesas que se cumplirán a su tiempo. Qué precioso es conocer y estudiar la palabra del Señor con el deseo ferviente que Él manda que tengamos. Es el deseo de la Iglesia de Dios en el Duranal que usted sea bendecido con estas lecciones. Recuerde que cada martes estudiaremos la serie denominada Hermenéutica Bíblica. Por ahora, que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Gracias a Dios hemos escuchado su palabra y ahora le invitamos a que vuelva a sintonizar Canal 9 Teleoccidente el día jueves para continuar estudiando la serie bíblica Vida por su muerte. Estamos abordando una serie acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro bendito Redentor Cristo Jesús. Ahora, gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Que Dios recompense el tiempo que usted ha dispuesto para escuchar su palabra y que Dios bendiga a toda su familia que ha estado en sintonía de Canal 9 en esta tarde-noche. Ahora finalizamos con este programa con una oración a nuestro Padre Eterno con nuestro amado hermano. Una oración al final de esta lección. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por hablarnos tan claramente a nuestros corazones. Perdónanos en aquellos momentos en que somos tardos para atender tu voz. Perdónanos en aquellos momentos en que caemos en la negligencia de descuidar tu palabra. Enséñanos a ser estudiantes diligentes, ser estudiantes prudentes de tu palabra, y no solo conocer esas bellas palabras, sino atesorarlas en nuestro corazón y vivirlas cada día. Que lo que hagamos cada día, Señor, con tu palabra sea para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a nuestros televidentes, ya sea por cable, por internet. Bendice sus vidas, sus luchas en sus vidas espirituales, las situaciones en que pueden estar pasando. Señor, tú conoces la condición de cada uno de ellos. Despierta en sus corazones, traiga un avivamiento en sus corazones para que puedan amarte más estudiando tu palabra. Si es tu voluntad, regresaremos en una próxima oportunidad. Por ahora te agradecemos por este privilegio que nos has regalado. Estas y muchas bendiciones más te lo agradecemos y te lo suplicamos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por su sintonía a Canal 9. Si el Señor así lo permite, regresaremos con esta serie el próximo martes. Por ahora, que tengan una linda noche y que tengan un buen descanso. Con ustedes la bendición de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.